¿Quieres una chocolatina, Slot? Quiero chocolate, quiero. Hola, huerdos y huerdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a mi cueva, sed bienvenidos un día más a Videoclub Weird. Y hoy trataremos una película sobre la que se le han aplicado muchas etiquetas, ¿no? Una de ellas podría ser que es una cinta que marcó a toda una generación. Otra podría ser que es una peli clásica y mítica de nuestras infancias. Así que entre mi amigo Sloth y yo hablaremos de esa película tan molona que es Los Goonies. Así que empezamos. Goonies es una de las producciones más míticas y populares de la Amblin Entertainment y el mejor ejemplo de ese cine de entretenimiento producido, auspiciado por el Rey Midas de Hollywood, por Steven Spielberg, siempre acompañado por su cuadrilla de sospechosos habituales, es decir, sus colegas productores Frank Marshall y Kathy Kennedy. Como viene siendo habitual en este microcosmos Amblin, por llamarlo de alguna manera, lo extraordinario irrumpirá en las cotidianas vidas de unos personajes, concretamente pues un grupo de chavales de una pequeña y aburrida localidad del medio oeste de los Estados Unidos que se ve trastocada por una fantástica aventura. Y decidme, ¿quién de vosotros no hubiera querido tener una aventura como la de los Goonies? O una pandilla de amigos como la de los Goonies. Una aventura basada en una idea original de Steven Spielberg que le permitió desarrollar un proyecto en el que volcar esa condición de fan del director de Tiburón hacia ese cine de la edad dorada de Hollywood y más concretamente al cine de piratas. Como he comentado, la idea de Goonies parte de Spielberg y para ayudarle en la labor de poder confeccionar un libreto que poder rodar, encontramos de nuevo colaborando con el Rey Midas de Hollywood a Chris Columbus, con quien ya colaboró el año anterior en la fantástica Gremlins, que os dejo por aquí la etiqueta para ver el Videoclub Weird de Gremlins, si no lo habéis visto, y que ese mismo año también haría doblete con la Amblin, con otra magnífica producción Made in Amblin titulada como El secreto de la pirámide, una película que muchos fans tenemos en nuestro corazoncito y que se enmarca en ese, llamémosle, subgénero de aventuras juveniles, muy de moda en los 80, por cierto. Y entre Spielberg y Columbus componen una entretenida trama con personajes entrañables, estereotipados pero creíbles, con unos diálogos y réplicas muy rápidas, muy espontáneas, muy divertidas, que dan lugar también a los típicos guiños que podremos encontrar en este microcosmos Amblin de toda la vida e incluso auto-homenajes. En una película que no solo desprende amor por el cine clásico de aventuras, sino que también resalta otros valores mucho más humanos y mundanos como la amistad o la superación personal, otorgándole también pues una pequeña pátina de atemporalidad, gracias a la cual pues el tiempo, o al menos en mi humilde opinión, le ha sentado de maravilla a esta película y todavía pues puede seguir maravillando a mayores, sobre todo, y pequeños. Y es que parte de la responsabilidad de que Goonies sea como es y que sea poseedora tanto de una impecable factura como de ese halo atemporal que la caracteriza, lo tiene todo un artesano del séptimo arte, lo tiene un gran director que fue incluso capaz de convencernos de que un hombre podía volar. Me refiero, por supuesto, al inconmensurable Richard Donner, firmante de inolvidables películas como la primera adaptación de Superman. Para mí, y subrayo que es para mí, sigue siendo la mejor película de superhéroes jamás rodada y que ninguna otra de las posteriores, y mira que las hay, ha logrado superar todavía. Pero tenemos otros ejemplos como la inolvidable Lady Halcón, como La Profecía o toda la saga de Arma Letal. Como he dicho, un gran artesano, el séptimo arte, un realizador muy versátil, no hay género que se le escape, un gran técnico, perfeccionista, resolutivo y posiblemente mejor persona, que sus rodajes se caracterizan por la creación de buenos ambientes entre todo el equipo técnico, los actores, y así pues sacar el máximo provecho, el máximo rendimiento de toda esa gente que trabaja para él. Y posiblemente un profesional ideal
para poder imprimir ese sello de Spielberg tan característico en esta cinta, es decir, un director con el que no llegara a tener problemas o discrepancias creativas o estéticas como si las pudo tener el director de T con Joe Dante en Gremlins o con Tobe Hooper en Poltergeist. Y es que por imágenes de archivo y clips de vídeo sabemos que Steven Spielberg estuvo muy encima de estos Goonies, supervisando su rodaje y asistiendo al mismo casi a diario. De hecho, se sabe que dirigió dos escenas, la mítica escena de las tuberías y la tan bonita y evocadora escena del Pozo de los Deseos. Se sabe que en el rodaje de los Goonies reinó el buen rollo, donde se fomentó un entorno de camaradería con un reparto y un equipo técnico muy involucrados en la producción. Y es que tenemos que recordar que aunque la película contó con un reparto adulto muy curtido en estas lides, los protagonistas de esta aventura eran unos actores adolescentes, noveles que comenzaban pues sus carreras en aquel momento. Un rodaje de aproximadamente unos 5 meses que no debió ser nada fácil para un grupo de chavales, para un grupo de jóvenes actores que comenzaban en esto del artisteo, pero que por fortuna contaron con el apoyo y con el soporte de grandes profesionales que les hicieron más llevadera la tarea de dar forma y hacer creíble pues a este grupo de chavalines que se ven inmersos en una aventura extraordinaria cuyos peligros harán olvidar por momentos la triste y gris situación por la que pasan sus vidas reales al verse obligados a mudarse de casa debido a que su barrio ha sido presa de las especulaciones inmobiliarias de unos desaprensivos. Chavales, les ayudó mucho que la película se rodase prácticamente de forma cronológica. Esto es un truco que a Spielberg le fue muy bien con ET y que aquí se puso en práctica, con lo que pues estos chicos vivieron en sus propias carnes prácticamente pues esa aventura como los Goonies que eran. Y no solo eso, sino en el afán tanto de Donner como de Spielberg de conseguir las reacciones más espontáneas y reales posibles, pues ambos profesionales no cejaron en su empeño de sorprender en aquellas escenas que daban pie a ello o incluso de motivarles con premios como por ejemplo pues visitas al set de rodaje por parte de celebridades de la época. Y es que aunque no llamase a la puerta de la casa de Gordy para ir al baño, Michael Jackson se sabe que estuvo por ahí en el rodaje de los Goonies. Estos Goonies, apodados así porque viven en los muelles de Boone, en Boone Docks, en la localidad de Astoria, Oregón, un entorno ideal de clima lluvioso para plasmar esa sensación de abatimiento, sensación de tarde de sábado aburrida en la que no pasa nada, que contrastará con la aventura posterior. Señalar que Astoria también ha sido la localización para otras películas, pero que posiblemente los Goonies sea la más popular de todas ellas. Esta fama de la película de Donner la ha sabido aprovechar muy bien a Astoria para incorporarla dentro de sus reclamos turísticos. Y es que cada 7 de junio, conmemorando a ese 7 de junio de 1985 en el que se estrenó por primera vez Goonies, se celebra allí lo que finalmente se ha llamado como Goonies Day, es decir, una congregación de fans de los Goonies que pues visitan localizaciones reales, llegan pues caracterizados como sus Goonies favoritos o que incluso cuentan con la participación de algún miembro del reparto, siendo Jeff Cohen aquel que dio vida a Gordy, a Chunk, el más activo. Decir también que no hace demasiado la actual propietaria de la casa de los Walls, es decir, la casa de Mikey y de Bran, se hartó de tanto curioso y tanto fan merodeando por su jardín y no recibe de forma muy hospitalaria a estos turistas. Y es en esa casa de los Walls donde reside el, llamémosle, líder, la cabeza pensante de estos Goonies, Mikey, al que le diera vida el actor Sean Astin, un actor pues de una carrera un tanto irregular, pero al que se le recuerda principalmente por este papel y por otro, el del entrañable Sam, el fiel amigo y servidor de Frodo Bolsón en la trilogía del Señor de los Anillos, aunque también lo hemos podido ver más recientemente y más mayor en la segunda temporada
temporada de la serie Stranger Things, ese producto evocador de la época en la que los Goonies se estrenó. El propio actor confesó que acabó en los Goonies tras descartar ser el protagonista de la película Exploradores de Joe Dante, y es que se ve que al leer el guión se dio cuenta de que tenía una escena de un beso con una chica y eso decantó la balanza. Como curiosidad, comentaros que en nuestra versión doblada al castellano, la voz de Mikey se la ponía el cantante Macaco. Ese beso que atrajo a Austin a la producción de los Goonies se lo daba a la que se consideraba como la chica guapa de la peli, a Andy, interpretada por la actriz Kerry Lee Green. Por otro lado, el interés romántico de su hermano Bran, interpretado por alguien que sí que le ha ido bien durante su carrera, interpretado por el actor Josh Brolin, hijo del mítico actor James Brolin. Debutaba en estos Goonies, aunque un año después protagonizaría una de esas pelis que a mí me enrollan mucho, esto es opinión personal mía, titulada como Trashin, Patinar o Morir. Pero bueno, Brolin nos ha dado magníficas interpretaciones, pues como la suya en No es país para viejos, de los hermanos Coen, en Planet Terror de Robert Rodríguez, que a mí me enrolla mogollón, o incluso pues es la voz del malvado Thanos en Los Vengadores. Por supuesto, Bran es el hermano aguafiestas y que desprecia a los colegas de su hermanito. Y volviendo a Andy, este interés romántico por parte de Bran, pues encontramos también al típico personaje muy popular en esta época, ¿no? A la típica jefa de animadoras de instituto americano. Siempre me hizo mucha gracia ese comentario de la madre de Bran cuando estos al final de la peli pues se besan apasionadamente ahí en la playa y le dice a su marido que se preocupe de sus padres. Como el resto de sus compañeros, Andy tendrá también sus momentos de protagonismo y eso es una cosa que está muy bien en esta peli, que todos los chavales tienen su cuota de pantalla, su momento de gloria, pero también es un personaje que necesita pues una cierta muleta. Este no es otro pues que el de la amiga comparsa, ¿no? En este caso la amiga nerd llamada Steph, y a la que le daba cara la actriz Martha Plimpton. Martha Plimpton, sobrina de David Carradine, daba vida a esta Steph, que era pues la amiga borde, ¿no? De esta Andy, y que hacía muy bien una cosa, que era la de darle réplicas cortantes y zascas a bocazas a Corey Feldman. Y qué decir de Corey Feldman, todo un icono de la década de los 80 que daba vida a este bocazas, que es quizás uno de sus papeles más recordados y queridos por los fans, y que es pues el Goonie más guayón, ¿no? El Goonie más guay, que no para de peinarse, que es el más cabroncete y que bueno, lleva una camiseta de Purple Rain muy chula. Bocazas es el protagonista de una de las escenas más recordadas y aplaudidas de la peli por todos los aficionados, y no es otra que la que hace de traductor para la asistenta de los Walls. Y es que en nuestra versión doblada se nos cuenta que Rosanna, esta asistenta, es italiana y no habla ni papa de castellano, por lo que como Bocazas ha estudiado italiano en el cole, se presta voluntario a hacer de traductor, dando lugar a una de las escenas más divertidas. L'erba è nel primo cassetto, la cocaina e le anfetamine nel secondo e l'eroina è nel de sotto. Mai si devono mescolare le droghe. También una escena políticamente incorrecta que dudo que se pudiera meter en una película de estas características de hoy en día. Pero claro, en la versión original, esta Rosanna se llamaba Rosarita, era hispana y no hablaba inglés. A diferencia de nuestra versión, que es, bajo mi punto de vista, pues mucho más acertada, más divertida. El español de Feldman es un español pues aprendido de carrerilla, fonéticamente. Es muy lineal y que, bueno, pues al menos a mí me hace mucha menos gracia que cuando la veo en versión doblada. Por cierto, la voz de Bocazas la pone Jordi Pons, que también es la voz habitual de otros actores populares del momento, como Michael J. Fox. Otro de los Goonies más populares entre el público es sin duda Data, interpretado por un jovencísimo Jonathan Kekwan, que solamente un año antes habíamos podido ver en el rol de Tapón en Indiana Jones y el Templo Maldito, y que viene a representar pues esa afición de Spielberg hacia ese agente secreto al servicio de su majestad más famoso del séptimo arte.
es decir, a James Bond, personaje del que Spielberg ha comentado muchas veces que le hubiera gustado dirigir una de sus películas y que por contra Indiana Jones era la respuesta de su amigo George Lucas a esas ganas de dirigir a Bond. Supongo que le diría, te voy a dejar dirigir algo más guay que James Bond, Indiana Jones. Data incluso lleva en su cinturón escrito 007 a mano, supongo que a boli. Incluso hay una escena en la que le llaman agente 00 negativo. Y llegamos a mi Goonie favorito, siempre ha sido el Goonie que más me ha gustado y es también el Goonie al que usan como alivio cómico, ese personaje que está hecho pues para reírse con él o de él, pero que también resulta entrañable y posiblemente, al menos en mi opinión, es el único de los chavales que evoluciona, ¿no? Es el único que sí que hace un viaje, ¿no? Su personaje empieza en un punto y acaba siendo totalmente distinto al final de la cinta. Me refiero, por supuesto, pues a ese bromista fantasmilla con pequeños destellos de héroe llamado Gordy, protagonista del famoso Supermeneo, en versión original Truffle Shuffle, y de escenas pues tan divertidas como ese interrogatorio al que lo someten los Fratelli. Le puso cara el actor Jeff Cohen, quien no se prodigó mucho en esto del mundillo del cine, pero que sí hizo posterior carrera como abogado de prestigio en Hollywood. Y hasta aquí pues ese grupete de chavales, ese reparto juvenil con poca experiencia, pero que a juzgar por el resultado final yo creo que lo hicieron bastante bien, ¿no? Acompañando a estos chicos tenemos también a un reparto adulto muy solvente. Encabezándolo encontraremos a aquellos que interpretaban a los malvados de la cinta, es decir, a los peligrosos Fratelli, una peculiar familia de criminales liderada por la mamma Fratelli, y que están inspirados pues en una familia de gángster real, los Barker, un clan famoso por ser muy sanguinario y que de forma directa o indirecta ha aparecido en otras producciones como el clásico de Roger Corman, Bloody Mama, o también ha inspirado a la Ma Parker, una villana de la serie Batman de los años 60 protagonizada por Adam West. Esta matriarca de los Fratelli, la mamma, sería interpretada por una genial Anne Ramsey, una actriz de dilatada carrera, una profesional, cara popular en la televisión de la época por sus apariciones en series como Se ha escrito un crimen, El coche fantástico, Alf o Enredos de familia. Comentar que esta mujer también tuvo una nominación al Oscar por su interpretación en esa genial comedia titulada como Tira mamá del tren, que os recomiendo si no habéis visto. Y es que por su físico de pues mujer con cara de malas pulgas le sentaba como un anillo al dedo al personaje. Pese a ese aspecto tan amenazador, se dice que esta mujer era muy maja y que hacía unas fiestas en su casa de puta madre. A sus hijos, a los Fratelli, se nos los presentan, además de con todos esos estereotipos italoamericanos que se nos ocurran, pues como unos personajes muy peligrosos, dos tipos de muy malas pulgas, que al final se revelan como dos patanes que se disputan el inexistente cariño, el inexistente amor por parte de su mamá. Jake, al mayor de ellos, lo interpreta Robert Davi, también una cara de esas conocidas por sus secundarios, como el del agente Johnson en La jungla de cristal, o como pues, su antagónico, como su malvado Frank Sánchez en la película de 007, Licencia para matar. Un tipo con cara de tío duro, con cara de tío chungo, que aquí se caracteriza, entre otras cosas, aparte de ser ese patán que comento, por canturrear ópera todo el tiempo. ¡Lástima, pequeño! ¡No puedes escaparte! Por cierto, aquí estos canturreos se doblaron, pero en versión original canturrea unas cosas que no se entienden. Y que resulta que, aparte de actor, pues Robert Davi es cantante de ópera. Curioso, ¿no? Su hermano Francis Fratelli, el otro patán en cuestión y con quien discute a la mínima de cambio, como por ejemplo por su pizza pepperoni, está interpretado por otra cara de estas que a todos nos suenan. Está interpretado por Joe Pantoliano, a quien pudimos ver en Matrix interpretando al malo, a Cifra, pero que también hemos podido ver interpretando a Ben Urich en el Daredevil de Ben Affleck, o lo hemos visto también en Memento de Christopher Nolan, o incluso en El Imperio del Sol del propio Spielberg.
¿Y qué decir del Fratelli más guay y más molón de toda la familia? Me refiero a Sloth, ese forzudo y gigante de 2 metros, de gran corazón y que ayuda a los chavales. Estaría interpretado por el exjugador de los Oakland Raiders, de quien lleva una camiseta, John Matuszak, ganador de 2 Super Bowls, considerado como el hombre más fuerte del mundo en 1978 y que tuvo una breve carrera en el cine ya que falleció prematuramente. Pero sin duda Sloth es uno de los iconos de la peli. ¿A que sí, Sloth? ¡Sí! Como curiosidad, para darle forma a ese deformado rostro que caracteriza al personaje, pues este hombre, Matuszak, se sometía a largas sesiones de maquillaje y uno de sus ojos era animatrónico, siendo un operador el que, pues a poca distancia, lo movía con la dificultad que acarrea el tener que sincronizarse con otra persona cada vez que mueve los ojos. Mención especial merece también la actriz Mary Ellen Trainor, que interpreta aquí a la señora Walsh, a la madre de Mikey y Bran. Trainor fue ex mujer de Robert Zemeckis, la podemos ver en Regreso al Futuro, en el prólogo de Regreso al Futuro, en ese noticiario, ¿no? Haciendo de presentadora de un telediario, justamente ese telediario en el que hablan del plutonio robado. También trabajó con Donner posteriormente en Arma Letal, es la psicóloga de Riggs. 2 años después repitió un papel muy parecido en esa película que a mí me enrolla mucho y que no es otra que Una pandilla alucinante de Monster Squad de Fred Dekker. Una aventura juvenil en la que un grupo de chavales se enfrentaba a los monstruos clásicos de la Universal. Una delicia de película. Una de las cosas que tiene Goonies que me encanta es ese increíble prólogo, ¿no? En el que los Fratelli huyen de la cárcel y se nos presentan a todos los Goonies, ¿no? Un prólogo muy bien hilado, muy bien hilvanado, con ese Fratelli's Chase compuesto por Dave Grusin. Y es que aunque al final fuera de otra forma, ¿no? Con esa escena tan bonita, tan evocadora, en la que los Goonies descubren el mapa del tesoro de Willy el Tuerto en el desván de la casa de Mikey, en un inicio eran los Fratelli los que introducían todo este rollo de Willy el Tuerto al encontrarse el doblón. Por cierto, el mapa de Willy el Tuerto, que además de estar escrito en castellano, pone Guille el Tuerto. Si le dais rápido al pause, lo podéis leer. Austin se lo quedó y años después su madre tiró a la basura por error. Sufre una extraña transformación durante la peli que no sabemos muy bien por qué. Y es que si os fijáis, en algunas escenas, sobre todo se ve muy bien en la escena del piano de huesos, aparece quemado por los bordes. Y esto se debe a la existencia de una escena eliminada finalmente del metraje en la que los chavales entran en una especie de 7-Eleven y son increpados por Troy, el típico chulo de instituto, que además es el hijo de aquel que quiere echar a los Goonies de sus casas y que además cuando va al baño se lleva revistas de armas y de munición. Hemos de presumir que es republicano. Le arranca de la mano el mapa a Mikey y tras enrollarlo le prende fuego en un intento de fumárselo. La presencia de este mapa, del hecho de que el señor Walsh trabaje en un museo o la existencia de un predecesor, ¿no? En la búsqueda de este tesoro, ¿no? Chester Copperpot, subraya aún más si cabe pues una idea que a mí me ronda y supongo que a muchos de vosotros también, que no es otra que la que podamos considerar Goonies como una especie de Indiana Jones pues más light o para chavales. Que esa escena mágica del desván evoca ya el cine clásico de aventuras, pero también le da ese toque mágico, ¿no? Que podemos apreciar en las películas del arqueólogo más famoso del cine. Y así como pudimos ver en El Templo Maldito o En Busca del Arca Perdida, pues el camino que lleva al tesoro está sembrado de trampas. E incluso pues ese predecesor, ese Chester Copperpot, moriría presa, víctima de una de ellas. La escena del piano también evoca muy bien, ¿no? Al Templo Maldito, ¿no? Y como curiosidad, justo en esa escena fue en la que la familia Jackson fue de visitar el set de rodaje, como he comentado antes. Esa escena precede a una de las más impactantes de toda la peli, ¿no? Que no es otra que cuando los chavales descubren el infierno, el galeón de Willy el Tuerto. El barco
barco era real, de hecho era un barco procedente de la atracción Piratas del Caribe de un estudio de Disney. Casualmente se estaba remodelando esa atracción y el equipo de producción pudo sacar a muy buen precio pues este barco pirata. Como Donner quería las reacciones más creíbles y espontáneas posibles, el barco se mantuvo en secreto, no se le enseñó a los chavales con objeto de grabarles la primera vez que lo vieran. Esa toma se desechó porque pues los chavales comenzaron a soltar palabrotas y Donner pues no las quiso meter en la peli. Aunque Feldman años después confesó que él sí que había visto el barco porque se había colado un día antes en el set de rodaje. ¿Creéis que en esta escena el agua es muy azul? Pues se utilizó colorante para azularla más. Incluso más tarde, en la escena en la que la cueva se derrumba, muchas de esas piedras que van cayendo se pintaron sobre los fotogramas. Es que recordad que estamos en 1985 y los efectos digitales estaban todavía en pañales. En este tramo final se da la entrada triunfal de Gordy con Sloth, que además de emular a ese Errol Flynn que hemos visto antes, con un Sloth, con un John Matusak, con un maniquí colgado a la espalda, también hay un auto homenaje, ¿no?, con esa camiseta de Superman que Sloth enseña a sus hermanos. Durante mucho tiempo fue una especie de leyenda urbana y es que nos llamaba poderosamente la atención esa declaración de Data al final de la peli, ¿no?, en la que cuenta que lo peor fue el pulpo y no habíamos visto ningún pulpo en la película. Pues resulta que sí que había un pulpo y se rodó una escena que finalmente fue descartada en la que pues un cefalópodo de grandes dimensiones atacaba a los Goonies y este era vencido por Data cuando le colocaba unos cascos y le ponía música, la música de su Walkman. Es un poco penosa. Se descartó porque no quedaba bien en pantalla y además cortaba el ritmo de la peli. De esta escena sí que hay que destacar que Martha Plimpton le soltó una hostia de verdad a Corey Feldman y es que se ve que entre ambos actores había tiranteces, las mismas tiranteces que veíamos en pantalla entre sus respectivos personajes. Y la peli pues estrenó ese 7 de junio de 1985 sin retraso, sin excederse en el presupuesto, un presupuesto de unos 20 millones de dólares que solamente en Estados Unidos triplicó. Como herramientas de promoción tenemos ese genial póster dibujado por Drew Struzan y que tiene una particularidad porque hizo 7 versiones distintas con cada uno de los Goonies en primer término. Y no solo eso, sino que el pegadizo tema Goody Note de Cyndi Lauper fue también una de las grandes herramientas de marketing. Para ello también se rodó un videoclip de unos 7 minutos aproximadamente en un intento de emular el Thriller de Michael Jackson con unos resultados un poco más pobres, pero que bueno, que no deja de ser simpático. Aparece la mayor parte de los Goonies por ahí, aparece Steven Spielberg, aparece Richard Donner si no me equivoco, y bueno, y luchadores del pressing catch de la época como André el Gigante o Roddy Piper, el gaitero, al que pudimos ver en Están Vivos unos añitos más tarde. Y aquí nos quedamos, güerdos, así que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartid o suscribiros al canal. Quiero dar las gracias a todos aquellos que seguís los vídeos y los comentáis, puesto que ese feedback pues es fundamental para motivar a un servidor a que siga haciendo este tipo de vídeos. Así que, como os he comentado ya, muchas gracias y nos vemos en próximos Videoclub Weirds. Así que hasta la próxima, güerdos, y adiós, Sloth. ¡Adiós!